Óscar Uceda, presidente de la Asociación Historiadores de Cataluña, es un autor prolífico comprometido con la difusión de la verdadera historia de Cataluña, región cuya realidad política está completamente teñida por el nacionalismo identitario. El nacionalismo catalán ha manipulado la historia hasta extremos delirantes, como el de afirmar que Colón, Cervantes y Santa Teresa eran catalanes, pero al no encontrar oposición alguna, ha conseguido implantar en buena parte de la población una narrativa histórica totalmente falseada. Óscar Uceda consigue evidenciar y dejar con las vergüenzas al aire las mentiras históricas de muchos de los mitos del nacionalismo catalán, con libros como Cataluña, la historia silenciada, Carlos I y Cataluña, y en especial su recientemente publicado Cataluña, la historia que no fue. Óscar Uceda también es coautor del libro Cartas hispanistas al rey de España, en el que participa con un capítulo excelente sobre el Real de A8. Hablamos con él de esta moneda excepcional, de sus trabajos más recientes, en especial de la evolución del nacionalismo catalán y de la tensa y arriesgada situación política actual del separatismo, situación que encierra lecciones para todos los países hispanos, porque prácticamente todos los países hispanos contamos con corrientes indigenistas separatistas y sobre muchas de nuestras naciones se cierne la clara amenaza de sufrir un nuevo proceso de balcanización, algo que sería un error histórico imperdonable. Que tampoco es tanta comparado con el actual, para aquellos mitos de que nosotros expoliamos la plata americana, prácticamente lo que extrajo el Imperio Español durante estos 3 siglos viene a ser el equivalente a la producción mundial de un año hoy en día. O sea, no estamos hablando de grandes cantidades en los parámetros actuales, pero sí que en su momento supusieron una gran revolución y un gran impulso a la economía internacional. Hay otro hecho que yo considero muy interesante, que es que la plata difícilmente se hubiera podido extraer tanta plata sin el mercurio español. El sistema de patio, de beneficio de patio, precisaba de mercurio y el mayor yacimiento de mercurio del mundo estaba en Almadén. Decían que Felipe II, cuando pasaba delante del retrato, en el Escorial, delante del retrato de Fernando el Católico y de Isabel, les decía: a ellos les debemos todo. Y lo que hizo Nestares Marín fue reprimir con una dureza inusitada, o sea, aquellos supervisores que acuñaban y ponían su marca en las monedas conforme habían supervisado que la cantidad de plata era la correcta, los mandó ejecutar y descuartizar y repartir sus partes por todo el Perú. Encarceló a buena parte de la oligarquía local que estaba implicada en el desfalco. Desde hace 100 años, prácticamente desde la caída de Cuba, en Cataluña existe un movimiento independentista. Un movimiento independentista que quiere crear un nuevo Estado. Este nuevo Estado no es Cataluña, lo que hoy es la comunidad catalana, la comunidad autonómica catalana. Es lo que ellos denominan els Països Catalans. Es todos aquellos territorios de habla catalana que incluyen pues, la franja aragonesa, Valencia, Cataluña, Baleares, de Francia y Alguer, que es una ciudad pequeñita que hay en Cerdeña. Este es el nuevo Estado que se pretende crear. En Cataluña dices que eres un historiador catalanista, es algo normal y está bien visto, nadie se va a escandalizar. Como se te ocurra decir que eres españolista, tienes un problema. El Museo de Historia de Cataluña es el Museo dels Països Catalans. Nada más entrar, la primera visita, tienes la prehistoria y el hombre más antiguo de Europa, ¿no? El hombre más antiguo de Europa es el hombre de Tautebel, de 500.000 antes de Cristo aproximadamente, y dice que está en Cataluña. Te lo explica, tal, maravilloso. Bueno, Tautebel está en el Rosellón, está en el sur de Francia. ¿Ah, sí? Tautebel, en realidad ellos lo llaman Tauteul, y Tautebel está en el sur de Francia. Sí que es el himno nacional de Cataluña, que también se aprueba en los 90, a principios de los 90, que es una letra hispanófoba, que habla de un hecho histórico en 1640, donde hubo una cacería de castellanos por Barcelona, que se los cargaban a golpes de hoz. Hay algunas descripciones de Francisco de Melo que recuerdan cosas que estamos viendo ahora en la tele, cosas terribles. Y parte de la letra se inspira en aquellos hechos, ¿no? Eso de bon cop de fals, defensores de la tierra, un golpe de hoz, defensores de la tierra, y expulsemos, o sea, fem darrere, expulsemos a esa gente tan ufana y tan soberbia que son los castellanos, ¿no? Y en el caso de Cataluña había muchos intereses en Cuba y la pérdida de Cuba no sentó nada bien. O sea, y hubo una cantidad importante de empresarios o de burgueses que a partir de ese momento entendieron de que el proyecto España no era un proyecto que les interesara, y es cuando empezaron a financiar y cuando empezó a tomar fuerza el independentismo catalán, ya directamente el independentismo.
sobre todo en gente adinerada, gente de trabajadores de cuello duro, empresarios. Estamos más cerca, más que del 34, yo diría que estamos más cerca de los años 20, principio, cuando se va al traste la restauración. Veo en riesgo la monarquía y veo en riesgo la unidad de España. Sin duda. Representa. Jordi Pujol es el alma de lo que estamos viviendo ahora, es el estratega. Sí, sí. Él lo organiza todo, lo monta todo, es el cerebro, y si no llegan a ser tan inútiles sus seguidores o sus discípulos como más, pues posiblemente ya estaremos más cerca de la independencia de lo que estaríamos. Y en el PSOE lo saben, que el PSC va por libre. El PSC, las oligarquías que mandan al PSC, es independentista. Era un buen tipo, con mucho dinero, que sabía hacer dinero y que tenía una idea para España y que gastó muchísimo dinero en intentar ponerla en práctica y por hacerlo justo, además, ¿no? Y el Rockefeller español, digamos, como decías, o el Carnegie español, pues es un señor que va para santo, que no es poco, ¿no? Saludamos a todos los espectadores. Hoy tenemos la fortuna de contar con Óscar Uceda con nosotros. Óscar es presidente de la Asociación de Historiadores de Cataluña, es un tertuliano activo, pasó unos años en política y sobre todo es un prolífico escritor. Vamos a hablar con él de varios de sus libros, tenemos mucho de lo que hablar con él. Y destacan entre esos libros pues Cataluña, la historia silenciada, Carlos I de Cataluña, la singular vida de Claudio López Bru y el reciente que acaba de publicar hace unos pocos días, Cataluña, la historia que no fue. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, ya más descansado porque han sido unos días intensos. Bueno, ahora empezará otra vez toda la ronda de presentaciones, pero sí, se han solapado dos libros que venía trabajando, en algún caso casi 2 años y el otro prácticamente un año y han salido los dos a la vez, cosa que a los editores no les gusta mucho, ¿no? Pero bueno, aquí se dobla el trabajo, son dos obras diferentes hasta cierto punto, pero que hasta punto también se unen, ¿no? Porque por un lado el último que se ha presentado por Editorial Espasa, que es Cataluña, la historia que no fue, pues se habla también de aquella historia de Cataluña silenciada o ocultada, y en el otro caso es una biografía del segundo marqués de Comillas, Claudio López Bru, que es un catalán, era el español, digamos, el catalán o el empresario catalán más rico de su momento, y es un personaje oculto o silenciado o prácticamente desconocido, entre otras cosas, porque era un empresario catalán que se apellidaba López, de origen cántabro, que era monárquico, era conservador y era un hombre de éxito, además con una inquietud social interesante que explico en el libro, ¿no? Y este tipo de personajes, a caballo entre el siglo XIX y XX, pues no acaban de interesar al relato catalanista clásico, ¿no? Y por eso, bueno, hasta cierto punto, ambos libros pues tienen puntos de conexión. Pues sí, son interesantísimos. Yo, por ejemplo, no conocía el personaje, todavía no me he leído el libro, pero por lo que te he visto a ti comentar en entrevistas, parece un personaje fascinante. Entonces, una analogía con que podría compararse con, no sé, Carnegie o Sí, sí. Rockefeller, sin los aspectos negativos que podemos asignarle a un Rockefeller, todo lo contrario, pero como bueno, persona riquísima y con gran influencia en la sociedad. Y la verdad que es que ya solamente ese libro y ese personaje darían para tener toda una charla. Tenemos Claro. muchísimo de lo que hablar y trataremos de tocar todos los puntos. Y porque también, y sobre todo el tema catalán, bueno, obviamente siendo presidente de Historiadores de Cataluña y con los libros que hemos mencionado, tú vives en Cataluña, has estado involucrado en la política catalana, bueno, y estando la cosa tan revuelta como está, pues tenemos que hablar un poquito de eso también. Por Y supuesto. creo que va a ser muy interesante, no solo para los espectadores españoles, sino de toda Hispanoamérica. Pero bueno, vayamos un poco por orden cronológico y empecemos a comentar, que no lo hemos dicho, que tú también eres coautor del libro Cartas hispanistas al rey de España y escribiste un capítulo que a mí me encantó, de un tema también interesantísimo. A mí me gusta mucho la economía y entonces el tema del Real de A8 pues me enamoró. Lo que tú explicabas ahí. Bueno, y es verdad, cuando se ha hablado un poco del Real de A8, pareciera que ese éxito durante 3 siglos de la que fue la moneda de referencia mundial española, pues sucedió por casualidad. Pero tú explicas que no en ese capítulo. Claro. Explicas que hay un esfuerzo enorme, legislativo y de otro tipo para conseguir que esa moneda fuera un éxito como fue. ¿Cuáles dirías que son los hechos no tan conocidos para asegurar el éxito del Real de A8, de aquella moneda que se creó en 1497?
Bueno, realmente es un conjunto de hechos, de acciones y que además se van adaptando a lo largo de los siglos. Una moneda que durante tanto tiempo tenga prácticamente la hegemonía sobre la economía mundial, como fue el Real de A8 durante 3 siglos, pues tuvo forzosamente que adaptarse a las diferentes circunstancias que se fue encontrando. En primer lugar, fue muy importante que partió de una legislación sólida. Ya de 1497 los Reyes Católicos crean una regulación, una legislación de cómo ha de ser esta moneda. En aquel momento las monedas en circulación tenían el valor de su valor en peso de metal, es decir, exactamente un real de A8 eran una onza de plata pura al 97%. Y esto es lo que venía regulado por esta normativa, entre otras cosas, por esta normativa de los Reyes Católicos. Y tenía que venir con una serie de símbolos, una serie de acuñaciones, donde se regulaba también la acuñación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante de todo es que aquello era una onza de plata, y eso era un lenguaje que se podía entender económicamente hablando desde España hasta China, como así sucedió, ¿no? Y en el resto, prácticamente todos los rincones del globo durante esos 3 siglos. Partimos de una legislación, partimos también de una necesidad de moneda de plata, porque había una escasez de plata a finales del siglo XV en Europa, había muy poca plata en circulación, el tema se agravó también con la caída de Constantinopla y la caída del Imperio Romano de Oriente, y el descubrimiento de América y el empezar a llegar plata americana, sobre todo, a mitades del siglo XVI, provoca pues, un crecimiento de la cantidad de moneda en los mercados internacionales y también lo que se le llama, lo denomina la revolución mercantil del siglo XVI, que es gracias a esta plata americana. Una plata que también es otro de los elementos importantes, que no se extrae sola, se tiene que extraer, y se tiene que extraer sobre todo porque hay una serie de avances tecnológicos, sobre todo los realizados por Bartolomé de Medina y el sistema de patios, que incrementaron exponencialmente la producción de plata, con los métodos no solamente indígenas ya, que eran unos métodos muy rudimentarios, sino incluso con los métodos de la Europa de finales del siglo XV, hubiera sido imposible extraer la cantidad de plata que se llegó a extraer en los parámetros de aquel entonces, que tampoco es tanta comparado con el actual, para aquellos mitos de que nosotros expoliamos la plata americana. Prácticamente lo que extrajo el Imperio Español durante estos 3 siglos viene a ser el equivalente a la producción mundial de un año hoy en día. O sea, no estamos hablando de grandes cantidades en los parámetros actuales, pero sí que en su momento supusieron una gran revolución y un gran impulso a la economía internacional. Hay otro hecho que yo considero muy interesante, que es que la plata difícilmente se hubiera podido extraer tanta plata sin el mercurio español. El sistema de patio, de beneficio de patio, precisaba de mercurio, y el mayor yacimiento de mercurio del mundo estaba en Almadén. Hubo unas rutas que se crearon para empezar a transportar desde Almadén hacia las Indias grandes cantidades de mercurio para hacer este proceso de extracción y de depuración del mineral de plata. Por otro lado, también uno de los elementos también importantes y que también fue evolucionando fue la creación de fábricas de moneda que cada vez hacían monedas más perfectas, más difíciles en aquel falsificar o de entonces más bastardear. que... Sí, es que en aquel entonces lo que se hacía, como era la plata, la moneda valía lo que valía la plata, lo que se hacía era raspar la plata, digamos, reducirla, recortarla y adulterarla. Esa sería tal vez la palabra, adulterar la plata. Y los sistemas de acuñación cada vez más complejos hacían más difícil la acuñación de la moneda. Ahora no tengo ninguna moneda en el bolsillo, pero estas rayitas que hay en el borde de la moneda están diseñadas, que es un recuerdo de un uso que tenían anteriormente, que era para al que tenía una moneda, al que le llegaba a unas manos una moneda, si mantenía todo ese perfil con las rayitas, significaba que no la habían raspado, que no había perdido su valor en plata, y era una de las medidas de control, de adulteración que se hicieron y que fueron avanzando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues se empezaron a Interesantísimo. crear estas fábricas de la moneda, que también las hacían en grandes cantidades. Por otro lado, estas rutas que he hablado antes, que ayudaron a distribuirla por todo el mundo, ha ayudado también porque España en aquel momento, la monarquía española, estaba presente en 4 continentes. Entonces, todos estos elementos facilitaron que la plata española y la moneda española inundara los mercados internacionales y que fuera, gracias a la permanencia de estas rutas comerciales también, que digamos fuera la dominante hasta prácticamente
la independencia de las repúblicas hispanoamericanas. En el momento que se rompe esta unidad de acción, porque otro de los elementos, el último fundamental, es que había un solo órgano de decisión. O sea, no era 10 políticas monetarias, sino solamente una política monetaria que captaba prácticamente el 40-50% de la producción de moneda mundial, y eso le dio a España una fuerza, una potencia, una preponderancia que pudo mantener durante tanto tiempo. Pues oye, interesantísimo todo lo que nos cuentas y te estoy entrevistando en el Día de la Hispanidad, otro hecho en el haber de los Reyes Católicos que tenemos que asignarles, ¿no? El haber creado esta moneda que fue un éxito, un factor de éxito y del bienestar para la corona, para los ciudadanos de la corona española durante 3 siglos, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sin duda. Muchas cosas más, pero prácticamente decían que Felipe II, cuando pasaba delante del retrato, en el Escorial, delante del retrato de Fernando el Católico y de Isabel, les decía: a ellos les debemos todo, ¿no? Y buena parte de la legislación, y ellos pusieron los cimientos de lo que después sería la monarquía española. Sí. Es que es absolutamente así, son admirables, ¿no? Qué capacidad de visión. Sí. Oye, interesantísimo todo lo que nos cuentas y lo que relatas en el capítulo, y también me llamó muchísimo la atención, pues que relatas un hecho concreto que sucede en 1648, que se detecta un fraude importante en los reales que se habían acuñado en la CECA, en la Casa de la Moneda de Potosí, y que tenían mucha menos plata de la que debían tener. ¿Qué sucedió? Bueno, esto es sobre todo aquellos amantes de la leyenda negra, y aquí en Cataluña es un tema recurrente también, que de vez en cuando se saca para decir, bueno, es que los españoles son una pandilla de corruptos y que la moneda la falsificaban y que la moneda española era un desastre, etcétera, etcétera, y vienen a hablar de este momento, de este desfalco que ocurrió en 1648 como si fuera algo habitual, ¿no? Y realmente lo interesante de lo que ocurrió en 1648 es cómo lo resolvió la corona. O sea, en 1648 detectaron había un sistema de control de calidad, por decirlo de alguna manera, en la Casa de la Moneda de Madrid, que a medida de que se iban produciendo monedas en los rincones del imperio, pues se iban controlando la calidad. Como decía, el valor de la moneda es su valor en plata. ¿Qué es lo que se hizo en Potosí? Ponerle metales, otro tipo de metales mucho más baratos, mezclándolos con la plata, y prácticamente esas monedas, esos reales, en esa partida que se detectó en 1648 apenas tenían un 70% de plata. Eso suponía que en realidad es como si a ti te dieran un billete de 50 euros o de 100 euros y realmente solo valiera 70, ¿no? Estamos hablando de Alguien se que está de un día llevando para el otro. 20% por ahí, ¿no? Alguien Exacto, está... de un día para otro tu billete vale un 30% menos o un 25% menos, cosa que no es una broma, ¿no? Entonces, la decisión del entonces rey Felipe IV fue enviar a un técnico, a un hombre de confianza también, a Nestares Marín, enviarlo a Potosí con plenos poderes para poner orden y arreglar la situación. Y también para dar un mensaje, entiendo, no solamente para los que tengan que venir, los que se vayan a dedicar al oficio de la acuñación de moneda en el futuro, sino también a los mercados internacionales para tranquilizarlos. Y lo que hizo Nestares Marín fue reprimir con una dureza inusitada, o sea, aquellos supervisores que acuñaban y ponían su marca en las monedas conforme habían supervisado que la cantidad de plata era la correcta, los mandó ejecutar y descuartizar y repartir sus partes por todo el Perú. Encarceló a buena parte de la oligarquía local que estaba implicada en el desfalco. Informó a las autoridades y informó también a los mercados de qué monedas, qué marca tenían para saber que en realidad valían un 30% menos, y empezó a acuñar ya con la calidad de vida, indicando también que las que venían acuñadas ya con esta otra marca de supervisor, ya tenían la plata que, digamos, aceptada y regulada en el mercado, lo que uno se espera, ¿no? Ya tenía ese 90 y pico por ciento de plata que tenían que tener estas monedas. Bueno, yo creo que esto en el fondo lo que hizo es tranquilizar a los mercados. Otras medidas que hicieron más tarde, sobre todo los Borbones, a la hora de mejorar y poner más difícil el tema del desfalco en las monedas, es la creación de las fábricas de moneda que decía antes. En América, sobre todo, y durante el siglo XVII se acuñaba con martillo, y eran acuñaciones, monedas muy toscas. Simplemente se cogía a peso la bolita de
de plata y se la aplastaba con un martillo con las marcas y poco más, no eran monedas muy regulares y que eran, por cierto, eran fáciles de falsificar y fáciles de raspar también, ¿no? Y esta progresiva instalación de fábricas complejas de moneda que costaban una fortuna, la de Potosí, que hoy en día me parece que es patrimonio de la humanidad, se construyó durante el reinado de Carlos III. Y es una de las grandes obras de infraestructura que se hizo en Potosí durante el reinado de los Borbones, precisamente para esta producción darle fiabilidad. Y fue precisamente el momento de oro, digamos, de máxima expansión durante la época de los Borbones, porque se incrementó la producción de plata, se incrementó la producción de moneda y se incrementó también la calidad de esas monedas. Y fue a partir de entonces donde prácticamente no había rincón del mundo donde no encontraras una moneda española. Sí, sí, oye, pues fascinante y bueno, está claro que con las cosas de comer no se juega y bueno, la Exactamente. monarquía española era dura cuando tenía que serlo, ¿no? Sí. Y hablabas antes de la leyenda negra y un tema del que a menudo se menciona y yo además leí un artículo de un nacionalista catalán que creo que estaba visitando las minas de Potosí o de Zacatecas y decía que allí habían muerto 7 u 8 millones de personas por el trabajo esclavo. Y también en tu Sí, sí, sí. capítulo Sí. Bueno, esto es lo hablas que dicen de... cuando las visitas, se ve. Es una locura total, daba risa el artículo, pero Sí, bueno, sí. pues igual que se dice que España causó un genocidio de 30 millones de personas, cuando seguramente en América no había ni esa población. Pero bueno, y entonces tú escribes en el capítulo qué es lo que pasaba con muchos de los trabajadores que sí que empezaban a trabajar en la mina por la mitad, pero qué es lo que sucedía con ellos después, cuando terminaba el periodo de un año o que fuera de trabajo por la mitad. Exacto. Realmente, bueno, estas cifras es simplemente invenciones, o sea, no corresponden a ningún estudio serio. En el Ujú, caso que comentas, era un político catalán de visita independentista y también seguidor de Nova Historia. Y que bueno, y estas cifras se suelen dar a los turistas cuando van a visitar las minas, que por cierto también son, si no recuerdo mal, forman parte de esta denominación de sí, sí, patrimonio de la UNESCO. patrimonio de la Eh, humanidad, ¿no? Sí. Claro, es patrimonio de la humanidad. Pues Potosí era prácticamente, fue una ciudad muy pequeñita cuando descubrieron las minas, apenas tenía 2.000 habitantes y se puso una de las ciudades más grandes del mundo en pocas décadas. Una Ujú, ciudad con teatros, con todo tipo de instalaciones de ocio, unas mansiones impresionantes, unas instalaciones también para la extracción en las minas tremenda y digamos, una vida muy intensa, como las típicas ciudades norteamericanas o ese San Francisco de ujú. después de la fiebre del oro, ¿no? De estos años posteriores a la fiebre del oro, ¿no? En plena ebullición, donde te encontrabas gente de todo tipo y calaña y y con mucho dinero por las calles, ¿no? Y este Potosí no es el que comentan cuando se visita, no, allí no se Sí, no asesinaron a existe. millones de personas que no existían, ni mucho menos. Eh, el sistema de la mitad para darnos una idea, sobre todo para alguien del siglo XXI, digamos que a la mitad iban aquellos que no podían pagar los impuestos al Estado antes de la llegada de los españoles, al imperio incaico, y una manera de pagar el dinero, tus impuestos al Estado era con trabajo, durante un periodo determinado de tu vida, o podía ser un año, podía ser dependiendo, ¿no? Muy parecido a lo que era el servicio militar, para entendernos también. Nosotros también Sí, durante el sí, sí. servicio militar no cobrábamos o cobrábamos 1.000 pesetas al mes, ¿no? Era algo, Sí, sí, sí. exacto, era algo simbólico, pues tú también tenías que dar un año de servicio y era trabajando y trabajando las minas, un trabajo durísimo. Tampoco no nos vayamos a engañar, un trabajo tremendamente duro, pero sí que es verdad, como indicaba, ya se conoce, es un tema que se conoce desde los años 70, un historiador llamado Asadurian que eh, descubrió que prácticamente de mitayos, trabajadores mitayos, siempre eran en torno al 30% de los trabajadores que estaban en minas. El resto, Ujú. el 70%, habían sido antiguos mitayos. Es decir, una vez acababas tu servicio al Estado trabajando en las minas, muchos trabajadores, muchos indígenas preferían quedarse antes que volver a sus poblaciones, preferían quedarse allí. Hay otro tema que también comento en el libro, que en Potosí es una de las zonas con menos conflictividad laboral y conflicto entre indígena y español en todas las Américas prácticamente. Y no porque no lo hubiera, sino según algunos estudios que también explico en el artículo, resulta
que como medida de contención social, cuando había un conflicto entre un indígena y su dueño, no su dueño, perdón, su jefe en la empresa o con alguna autoridad del Estado o incluso con alguna cacique indígena, solían, digamos que pactar para darle como pago a este indígena que había sido agraviado el derecho de poder trabajar en laborables, en festivos en la mina, cuando nadie estaba en la mina, y que todo aquello que recogiera se lo pudiera quedar y venderlo en un mercado negro que no era tan negro, que más o menos lo conocía todo Potosí, donde se vendía este mineral de plata, digamos que ilegal, y con esta plata, digamos, ilegal, pues se le daba un pago al indígena en compensación al agravio que había sufrido. Eso hacía que buena parte, porque existían las leyes de Indias como en el resto de las Américas, que buena parte de los conflictos no llegaran a estos tribunales, ni llegaran a las quejas a estos defensores de indios, porque ya entre ellos llegaban a un acuerdo para poder trabajar de forma ilegal y poderse beneficiar económicamente de forma ilegal. Otro de los motivos también de que se quedaran era precisamente que había cierta... Claro, estábamos como la fiebre del oro, aquí sería la fiebre de la plata. Había oportunidades de proyección social. Prosperar, ¿no? Claro, claro. De prosperar, de mejorar. Era un trabajo duro, insisto, etcétera, etcétera, pero había posibilidades de mejorar. En el caso de México, por ejemplo, en Zacatecas, nos encontramos en que no había ningún tipo de mita ni nada por el estilo, que todos los trabajadores eran trabajadores asalariados y cobraban bastante más que un trabajador en otro tipo de oficio. Es decir, no tenían problemas de mano de obra. Muy diferente a lo que pasaba en España, cuando las condiciones eran peores. Por ejemplo, en Almadén. En Almadén siempre tuvieron problemas de mano de obra, pero paradójicamente en las Indias no. En las Indias no tuvieron otra serie de problemas, pero nunca tuvieron problemas de mano de obra. Mano de obra no faltaba y no era mano de obra forzada, como se ha venido a decir, no eran esclavos. Los mitayos no eran exactamente unos esclavos, unos señores a los que tenían que ir a trabajar por el Estado, pues insisto, ¿no? De una forma parecida a lo que teníamos que ir a la mili si no ibas, pues podías tener problemas graves con la justicia, ¿no? Pues una cosa parecida, sí. Pues súper curioso y creo que has mostrado perfectamente cómo era la situación y cuando hablabas de eso, de al final la riqueza de las minas era una oportunidad de prosperar para muchos de ellos, me Sí, venía a la mente la frase de Humboldt, bueno, ya de finales del siglo XVIII, cuando visitó Nueva España, que decía que los mineros mexicanos ganaban 7 u 8 veces más que los mineros alemanes, ¿no? Y estaba sí, sí. absolutamente sorprendido. Sí, 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 correcto. Es que por eso no faltaba mano de obra, porque están bien pagados. Eso es obvio y la diferencia que comentábamos con España. No es lo mismo estar en una mina de plata y que te paguen bien que estar en una mina de mercurio, que además los vapores eran horribles. Hoy en día sabemos que es cancerígeno y las condiciones laborales eran muchísimo más duras en España. Ujú. Sí, sí, súper interesante. Oye, ya para terminar de hablar sobre el tema del capítulo, también es conocido ya que el Real de A8 pues, se utilizaba en China, en Oriente, pero tú en tu capítulo aportas un listado de todos los países por los que circulaba el Real de A8 con resellos, ¿no? Con pequeñas marcas, como para validarlos por la autoridad monetaria local. Y la verdad que es un listado impresionante. ¿Cuál es el que más te llama la atención o cuál dirías que destaca o te pareció más curioso? A ver, el tema es que lo difícil es encontrar un rincón donde no encontraras un Real de A8. O sea, cuando empecé, pues estos son a base de monedas que aún que son de colecciones numismáticas, que hoy en día se conservan, este listado que puse, son de monedas que seguro que sabemos que hay resello porque aún existen estas monedas hoy en día, ¿no? Las que se han perdido en el tiempo, pues ahí quedarán, pero seguramente había muchas más. Eh, Curioso las pequeñas islitas donde te puedes encontrar resello de moneda, y como importancia, lo que sí que es un tema también muy estudiado y que cabe poner encima de la mesa, es el peso de la moneda española en China y en el mercado chino. El mercado chino prácticamente se nutrió de moneda de plata española. Si no llegase por esta moneda de plata, por este continuo flujo de plata a través del galeón de Manila, que hacía esta ruta a Manila y de Manila a China para un metal muy necesario para la economía china y que de ellos carecían. Había un hambre también en China de esta
esta plata española, pues no se puede entender la economía china sin la plata española también, ¿no? Y también lo que estabas comentando antes, así como en otras monedas, en otros reales de A8 son los estados los que marcaban, en el caso chino son los banqueros los que supervisaban la moneda y garantizaban su calidad. Si por ejemplo, vamos a suponer que fuera un equivalente al BBV chino, digamos, pues ponía su marquita ahí y el señor, el mercader de Pekín o de Shanghái que viera una moneda con la marca, pues tenía la certeza de que tenía la plata adecuada, de que no era una moneda falsificada. Y un tema también que hablo un poco por encima y es la falsificación por parte de los ingleses a finales del siglo XVIII de la moneda española y cómo inundaron, era una falsificación burda en el aspecto de que era en realidad un metal barato bañado en plata. Realmente lo que hicieron es inundar el mercado chino con estas monedas falsificadas, que era un timo, además era una estafa. Y buena parte de las marcas, y que fueran tan profundas, era porque intentaban buscar que debajo no hubiera, no se encontrara una sorpresa y que en realidad no fuera una moneda como estas de chocolate, ¿no? Que en realidad no valía nada. Oye, nada, súper curioso todo lo que nos cuentas. Menuda lección magistral sobre el Real de A8. Y bueno, lo dejamos atrás y vamos a hablar de temas un poco menos ilusionantes y más entristecedores y desgraciadamente muy de actualidad. Acabas de publicar, como decíamos la semana pasada, el libro titulado Cataluña, la historia que no fue. Y bueno, los que conocemos un poco la actualidad política española, sabemos que el nacionalismo catalán es un caso de éxito político, de tergiversar, de manipular la narrativa histórica. Entonces tú en tus libros, y especialmente en este, pero en otros también, peleas contra ese sesgo, esa manipulación de la historia. Y bueno, pues el nacionalismo catalán ha hecho mucho foco, por ejemplo, en un personaje concreto que es Rafael de Casanova, ¿no? Al que pues todos los años en la diada se le rinde un homenaje y es un personaje que nos retrotrae a un momento también crítico de nuestra historia, que creo seguramente por libros como Imperiofobia, pues cada vez se ha puesto más de relieve la importancia que tuvo en la guerra de sucesión y la llegada de los Borbones, pero en Cataluña encima es especialmente controvertido, ¿no? Este asunto. ¿Nos puedes explicar un poco pues las dos caras de la moneda de este personaje, de Rafael Casanova? ¿Quién fue en la realidad histórica y qué es lo que dice la narrativa sesgada del nacionalismo catalán que fue? Claro, bueno, es un ejemplo más. Es un ejemplo más. La guerra en sí es una total manipulación. Mm. En el caso de Casanovas, pues era un conseller en cap. El conseller en cap vendría a ser el equivalente a lo que hoy en día sería el alcalde de Barcelona, con más poder, ¿no? Incluso con más zona de poder, pero más o menos en aquel momento era, digamos, que la autoridad pública más importante en el año 14, ¿no? 1714, la autoridad pública más importante. Entonces se le ha querido elevar al grado de héroe de la independencia o de héroe del catalanismo, cuando en realidad en aquella guerra, en aquel conflicto, o en aquella Barcelona 1714 había castellanos defendiéndola. De hecho, Villarroel, que fue el militar que defendió y con éxito y contra todo pronóstico durante mucho tiempo la ciudad, no era precisamente catalán, ¿no? Pero eran los partidarios de la Casa de Austria. No tan solo esto, ya sería para hacer otra charla, no Sí, sí. solamente por el modelo de Estado, porque realmente incluso los Borbones no iban a cargarse el modelo de Estado foral, porque el rey Felipe V juró las Cortes catalanas y fueron las Cortes catalanas austriacistas las que rompieron el acuerdo. Fue una sección, digamos, hubo una guerra civil también dentro de Cataluña, sobre todo entre las oligarquías catalanas, por el poder y no por un modelo de Estado. La pérdida de las constituciones, como se llama en Cataluña, que en realidad son los fueros, se debieron precisamente a que se alzaron en armas contra el rey. Le pasó un poquito salvando las distancias, fue un poquito lo mismo que le pasó a los comuneros con el emperador Carlos. En el momento que tú rompes un acuerdo foral o te levantas en armas contra tu rey y pierdes, pues el rey hace lo que le da la gana con la victoria. Tiene todo el derecho legal en aquel momento para hacerlo y es lo que sucedió en Cataluña. Y en el caso de Casanovas, pues en ningún momento se manifestó en contra de España o de separarse de España, digamos. Él lo que luchó es por un modelo.
por un modelo, por un rey, mejor dicho, ¿no? Él quería mantenerse fiel a la Casa de Austria y perdieron. Y aquí es un poco el resumen de la historia. ¿Qué se hizo después, sobre todo a partir de la Renaixença, más de 150 años después? Reinterpretar estos hechos e inventarse de que este señor, pues en realidad fue el germen, se perdió un estado independiente que era Cataluña en contra de España, una guerra de España contra Cataluña. De hecho, incluso hoy en día se dice que la guerra civil fue una guerra de España contra Cataluña. O sea, siempre son guerras de España contra Cataluña y todo se tergiversa cuando realmente la guerra de sucesión fue una guerra civil y enmarcada también dentro de un conflicto mundial por quedarse con el imperio español o lo que quedaba de él, ¿no? Y acabó pues perdiendo España pues todas sus posesiones europeas. Sí, pero sí. En ese conflicto internacional dentro hubo un conflicto civil y no un conflicto entre territorios, no un conflicto por la independencia. O sea, ¿por qué? ¿Y por qué hace que es una de las claves del libro? Es el porqué de todo esto, ¿no? Yo explico en el libro casos como el de Casanovas, otros casos que si quieres lo hablamos un poquito más adelante, pero la clave, el meollo de la cuestión es que desde hace 100 años, prácticamente desde la caída de Cuba, en Cataluña existe un movimiento independentista. Un movimiento independentista que quiere crear un nuevo Estado. Este nuevo Estado no es Cataluña, lo que hoy es la comunidad catalana, la comunidad autonómica catalana. Es lo que ellos denominan els Països Catalans. Es todos aquellos territorios de habla catalana que incluyen pues, la franja aragonesa, Valencia, Cataluña, Baleares, de Francia y Alguer, que es una ciudad pequeñita que hay en Cerdeña. Este es el nuevo Estado que se pretende crear. Y esto lo hacen, como todos los procesos de este tipo, controlando la historia y el relato de la historia. Y llevan haciéndolo 100 y pico años. O sea, todo aquello que se va diciendo, todo aquello que se va transmitiendo a lo largo de las décadas, viene a reforzar, a justificar este proyecto de construcción nacional. Y si se tiene que mentir, se tiene que tergiversar, se tiene que ocultar el pasado o se tiene que manipular el pasado, se hace. Y se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Este caso de Casanovas forma parte de uno de estos mitos que se crean, de esta historia que se crean para que los catalanes crean que no son españoles y crean que todas sus desgracias vienen de España y que no es de ahora, sino que nos vienen haciendo la puñeta los españoles desde hace siglos, ¿no? Ya para acabar, para que la gente se vaya atando los machos, porque si en Cataluña, el independentismo catalán lleva décadas teniendo claro que la historia es imprescindible y haciendo uso de la historia y utilizando la historia para este fin político, que no acabará tampoco con la independencia de los Països Catalans. Después vendrá el pago de indemnizaciones. Lo hemos visto hace poco con Puigdemont pidiendo 12.000 euritos por cabeza y español. Que eso ha pasado desapercibido. Pero sí, lo que se busca, claro, es que lo que se busca no solamente un país, esto se tendrá que financiar. Más poder económico también, sí, sí. Claro, claro. ¿Y esto cómo lo van a justificar? Por la historia, la deuda histórica, porque es que nos expoliaron. Y esto ni con la independencia, porque ahora estoy viendo en algunos que dicen, estamos cansados, estos catalanes que se vayan. Digo, no, sí, nos vamos a ir, pues prepara la carterita. Va a ser peor, sería peor, sí, sí. Claro, si vemos al Maduro que ahora dice que el Imperio Español mató a Jesucristo y hace 2 siglos ya que no estamos allí, es que no se los van a quitar de encima. Y encima va a ser como yo qué sé, pues lo que le pasó a Alemania con el Tratado de Versalles, pero sin guerra. Sí, buen ejemplo el de Maduro, buen ejemplo. Sí, además muy reciente. Hoy el tema este de la guerra de sucesión es fascinante y para los que quieran profundizar en él, sobre todo cómo afectó a Cataluña, recomiendo un vídeo que tenéis en vuestro canal de Historiadores de Cataluña en YouTube, que se llama La Diada, una historia crítica, un documental con muy buena factura, 20 y tantos minutos y lo explica de forma maravillosa, o sea que aquellos espectadores que les interese el tema tienen que pasar por ahí. Les sorprenderá y verán qué poco heroico es todo. Y el porqué de las cosas muchas veces. Cuando le expliquen algo heroico y con florituras muchas veces, cuando entras en el barro de la historia, te encuentras que los motivos y las razones que movieron los intereses de la gente pues son más espurios, ¿no? Pues muy distintos, muy distintos. Entre esas manipulaciones también destaca una que es muy gruesa y muy burda, pero parece que está siendo exitosa, sobre todo porque las universidades colaboran a implantarla, y es el hecho de cambiar el nombre del Reino de Aragón y sustituirlo por el de la corona catalano-aragonesa. Exacto, de la corona del reino
Sí. Es de la corona catalano-aragonesa. O Sí, sea, sí. la explicación viene lo mismo. O sea, tenemos que explicar que éramos diferentes, tenemos que explicar también que éramos mejores. Desde hace ya muchos años se ha apostado por decir que en la Edad Media Cataluña era independiente y que era un estado pujante, riquísimo y que se extendió por el Mediterráneo. ¿Y qué problemas se encontraron ya los padres de todo esto, que serían los de la Renaixença, que bien no eran independentistas, pero que pusieron las primeras piedras, ¿no?, de esta construcción nacional, ¿no? Pues eligieron la Edad Media como este periodo y se toparon de que este estado en el que estaba Cataluña en la Edad Media, que éramos independientes supuestamente, se llamaba Corona de Aragón. Ujú. Era el nombre y así lo venía siendo, y hasta su extinción, precisamente después de la Guerra de Sucesión, siempre se denominó Corona de Aragón. Claro. En 1871 creo que fue, ganó un premio un historiador de la Renaixença, Bofarull, de una familia de ilustres bibliotecarios, y, y acuña este término de corona catalano-aragonesa. ¿Por qué? Porque era imprescindible poner el nombre de Cataluña en esa corona, porque ¿cómo puede ser? Si Cataluña era lo que era maravillosa, era pujante, era la que dominaba el mambo en este conjunto de reinos, ¿no?, que Mm. aglutinaba la corona aragonesa, ¿cómo es posible que se llamara Aragón y no se llamara Cataluña, ¿no? Pues entonces unen el nombre de Cataluña al de Aragón. No olvidemos que marginan el de Valencia y Baleares, que eran otros reinos que pertenecían a la corona. Y lo Esto se pone por queda, delante también, lo pone por delante, que no es tema menor. claro, claro, y primero por delante Cataluña, ¿no? Y sí que es verdad que esto ha calado, sobre todo porque dicen, sí, es verdad, es un invento del siglo XIX, pero expresa muy bien lo que era una monarquía digamos, compleja, de varios reinos, donde Cataluña era la más importante, y te pone una serie de excusas para, en el fondo, acuñar un término que es un término que no es histórico, pero que, como siempre, viene a apuntalar esta idea de que favorece toda esta corriente hacia la independencia de Cataluña, ¿no?, esta corriente catalanista. En Cataluña dices que eres un historiador catalanista, es algo normal y está bien visto, no es, nadie se va a escandalizar. Como se te ocurra decir que eres españolista, tienes un problema. O Tienes sea, la cruz. sí, pero fíjate, o sea, es exactamente lo mismo. Uno tira para un lado, otro tirará para otro. O sea, en realidad un historiador se tendría que decir, pues soy un historiador y me Digo, dedico a historia moderna o a historia medieval o a historia lo que sea. Pero no, aquí puedes decir qué piensas, como decir que soy un historiador marxista, ¿no? Pues también en ciertos ámbitos pues se puso de sí, moda, sí. pues aquí catalanista, ponerle la carga política al oficio, pues no está mal visto. Y yo creo que es un error. Y seguramente podrás progresar en tu carrera profesional bastante más si lo dices. No, supongo que ese es uno de los factores de éxito de que esta narrativa se haya impuesto en el mundo universitario, ¿no? Hombre, claro, a ver, más que nada es que a quien no está en esto puede tener pues problemas. Es que es mucho más fácil, la vida es mucho más fácil si haces Sí, sí. como lo que te dicen que tienes que hacer en la mili, que no tienes que resaltar, tú te tienes que difuminar entre la masa y que no sepan que existes. Y si dicen que sabes, quién sabe inglés, nadie sabe, ¿no? O sea, tienes que, Sí, digamos, sí. pasar desapercibido. Este es el tema. Y para pasar desapercibido, pues no te has de mostrar beligerante según qué cosas. Si no, pues estás en el foco. Estás en el foco y ya pues te dicen de todo. En el libro este de historia Cataluña, la historia que no fue, explico un caso personal sobre un asunto de historia de Lérida que bueno, se me ocurrió publicar, que uno de los mitos de la guerra de sucesión eran falsos, Ajá. ¿no?, que hubo una matanza que no existió, que fue un invento del siglo XX, y me pusieron de vuelta y media. Y ahora me he enterado, ¿no?, hace un añito, que lo he publicado aquí en el libro, que encargaron un informe un año después, en 2008, la Generalitat de Cataluña, para ver si lo que yo había dicho era verdad, porque era un tema bastante serio, porque afectaba a un nuevo parador que se tenía que construir, etcétera, etcétera, ¿no? El historiador que contrataron para hacer el informe dijo que tenía razón yo, y me he enterado que Bueno, hace un año. es una historia buenísima, es una historia Lo habían buenísima esa, puesto, ¿eh? yo te he dicho que durante estos años me han puesto a caldo, y yo lo hice mi trabajo. Yo simplemente cogí las fuentes, lo que me enseñaron a hacer en la carrera. Cogí las fuentes, las puse, contrasté, digo, bueno, pero esto que dicen ustedes que hubo una matanza no se dice, se dice por primera vez en 1985. Creo que fue. Y digo, coño, ¿y este hombre cómo lo sabe?
que en 1707 pasó una cosa y no me pone ni una nota, ni de dónde lo sacó, se le da como bueno, y yo que saco la nota de esa misma semana, de 1707, y escrita por las víctimas, me dicen que no vale. Sí, 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 oye, súper interesante y Pero revelador. bueno, Y un así ejemplo, funciona. Así sí, funciona. exacto, un ejemplo de cómo el nacionalismo político catalán tiene claro en el presente que hay que controlar la historia pues Sí, para sí. manejar el futuro. Y añado, y el español no. En Exacto, sí, España, sí, el sí, sí. gobierno español, nada de nada. O sea, la inopia. Ese es Sí, el lo que pasa es problema. que ya tantas décadas de inopia ya empieza a ser sospechosa, ¿no? Al Es menos que, no es lo sé, que... no, pero yo, a ver, después lo hablaremos. Tengo una teoría respecto a por qué desde la Constitución. Pero es que antes tampoco se hacía mucho, o sea, no hay un plan así, no hay una cosa seria hecha como en Cataluña, que se hace un museo de historia, hay un programa escrito, negro sobre blanco, que es el programa 2000, de Jordi Pujol, que se dice cómo hacer todo este proceso, que lo publico en el libro, en el anejo del libro está todo el programa 2000 de Jordi Pujol, que es un texto conocido, ¿no?, de cómo Sí, sí, sí. catalanizar Cataluña, ¿no?, porque no eran catalanes lo que se encontró en los años 80, y los catalanizó, y nos ha catalanizado, la verdad. Pues así se hacen las cosas y en el gobierno de España, pues bueno, después si quieres lo hablamos. Sí, sí, sí. Ahora comentamos un poco también tu aventura en el ámbito de la política y eso. Pero bueno, para terminar de hablar de la manipulación de la historia de Cataluña, en tu libro, qué otros casos concretos crees que destacan o que son especialmente relevantes o escandalosos? Es que empezaré por el principio, por el principio. El principio es la prehistoria, Mm, para que veamos a qué juegan, ¿no? La hasta prehistoria, eso. sí, 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 la prehistoria. Y esto está en el Museo de Historia de Cataluña. El Museo de Historia de Cataluña es uno de los proyectos que salen en el programa 2000, que se aprueba, creo que es en el año 93, con el voto favorable de la totalidad del Parlamento de Cataluña. La totalidad es todos. En aquel entonces el himno nacional de Cataluña, que también hablo de él, el himno nacional de Cataluña, sería la segunda cosa, ¿no?, que explicaré muy brevemente. Pues en este que era en el museo se crea sin objetos de valor y lo único que es un museo comunicativo en el que todos los alumnos de Cataluña tienen que pasar al menos una vez durante su periodo escolar. Y tiene la función de transmitir ideas, que esas ideas siempre llevan a este sentimiento identitario, catalán, diferente de España, etcétera, etcétera, y de que somos la repera y de que somos Catalunya, els països catalans, no Catalunya sola. O sea, el Museo de Historia de Cataluña es el Museo dels països catalans. Ujú, Nada más entrar, la primera visita, tienes la prehistoria y el hombre más antiguo de Europa, ¿no? El hombre más antiguo de Europa es el hombre de Tautebel, de 500.000 antes de Cristo, aproximadamente, y dice que está en Cataluña. Te lo explica, ujú. tal, tal, digo, maravilloso. Bueno, Tautebel está en el Qué Rosellón, importantes está en el somos. sur de Francia. Ah, sí. Ajá. Tautebel, en realidad ellos lo llaman Tauteul, y Tautebel Ujú, está en el sur de Francia. Sí que es verdad que este hombre existe, lo descubrieron, pero es un yacimiento francés. ujú. No es un yacimiento. Y ahí ponen que es el primer hombre es catalán. El hombre más antiguo que se ha descubierto es catalán, y te lo ponen así bien grande. ¿Qué mensaje te da nada más empezar? Pues de que Cataluña es también el Rosellón. Y después ya hablan de Mallorca, hablan de Valencia, hablan de la Franja, hablan de todo lo demás. O sea, este es el primer guiño, ¿no? Poco a Sí, poco son pequeños siempre actos. astucia, la verdad que es astucia y luego que enfrente nunca haya pues la mínima posición, pues la verdad que La mínima, la mínima. Y hastia. ya rápidamente el himno nacional de Cataluña, que también se aprueba en los 90, a principios de los 90, que es una letra hispanófoba, que habla de un hecho histórico en 1640, donde hubo una cacería de castellanos por Barcelona, que se los cargaban a golpes de hoz. Hay algunas descripciones de Francisco de Melo que recuerdan cosas que estamos viendo ahora en la tele, cosas terribles. Y parte de la letra se inspira en aquellos hechos, ¿no? Eso de bon cop de fals, defensores de la tierra, un golpe de hoz, defensores de la tierra, y expulsemos, o sea, fem darrera, expulsemos a esa gente tan ufana y tan soberbia que son los castellanos, ¿no? Es Este es el himno castellano. nacional de Cataluña, cuya letra del himno actual de hoy es de 1899. Y la musiquita, la canción original, sí que es antigua, sí que es incluso tiene orígenes que se pueden remontar a la Edad Media, pero una canción erótica, no una canción de guerra. No sé. Y la letra es de lo más subidita de tono.
En el libro habla un poquito de lo que va la historia, pero que se quedarán de piedra porque no tiene nada que ver con el dar golpes de hoz a pobres mercaderes castellanos que andaban por Barcelona en el Corpus de Sagre de 1640. Va de una cosa entre un segadorcillo y la dueña de la finca. De todas maneras, yo creo que muchos espectadores habrán quedado sorprendidos de saber que, pues eso, que el himno catalán hace referencia a un acto sangriento contra castellanos, ¿no? Contra Sí, otros sí, sí, se españoles. Esto, prefirió escoger, sí, sí, exacto, cuando se ponen solemnes y cantan estas cosas es un acto terrible. Recomiendo el rey era Francisco de Melo, que estuvo presente en los acontecimientos en 1640, de cómo una turba de segadores que estaban de protesta en Barcelona, no por temas políticos, sino porque no tenían trabajo, se juntaron un montón de crisis que acontecieron en aquel momento y se dedicaron a perseguir también a funcionarios públicos y de todo. Ahí cayó no solamente castellanos, pero sobre todo castellano que veía, castellano que le cortaban sus partes con las hoces y se las ponían en la cabeza y cosas por el estilo. Entre otras cosas y otras lindezas que explica Francisco de Melo. bueno, unas salvajadas que parece mentira que Sí, se haga referencia a semejante evento en un himno sí, sí. regional o nacional. Y un himno forzado, o sea, por eso que está puesto también para crear esta mala leche, este Sí, sentimiento, primero, de que somos enfrentamiento. diferentes. Lo que comentaba, siempre que De todo. todo conflicto es un enfrentamiento Cataluña-España y tal, y aquí recordarlo, insistir, siempre tiene que haber una dialéctica de mal rollo, de odio hacia el resto de España. Claro. Y todo provocado. O sea, lo que nos tiene que dar muy, muy claro a todo el mundo es que es algo que se ha ido cultivando, no es algo que sale de forma espontánea de los catalanes, ¿no? Que de repente los catalanes eran en el siglo XIX a principios, la guerra de independencia, eran los más españoles de España. O sea, Sí, 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 el el tambor hecho del diferencial blues. se buscaba en que el catalán decía que era más español que nadie. Y todo eso se pierde, y se pierde porque se crea, y porque se fuerza, y porque se articula para que se vaya perdiendo a lo largo de los siglos. Decía Josep Pla en el 76, creo que fue, cuando le preguntaron qué era un catalán, y él decía, un catalán es un ser que se ha pasado toda la vida siendo 100% español y ahora le han dicho que tiene que ser otra cosa. Y esto es un poco el resumen de todo, ¿no? O sea, Sí, este sí, sí. nuevo antiespañol es algo que se crea a lo Gran, largo, gran, grande. que se puede revertir. Ahí viene el mensaje de esperanza. Absolutamente, porque esto ha sido obra de ingeniería social, pues se puede utilizar la ingeniería social en el sentido contrario. Así de fácil. Pero la verdad que me parece interesantísimo y ahora vamos a hablar de un periodo de la historia que todavía especialmente me gusta. Y has dicho que el himno catalán se crea en 1899, creo. O sea, Sí, es justo un año después del llamado desastre del exacto. 98, que Es nosotros casualidad. llamamos la traición del 98. Hicimos un vídeo que ha tenido bastante éxito, cerca de 100.000 reproducciones, titulado La gran traición del 98, 30 razones que evidencian pues, la traición. Y creo que es una interpretación muy razonable pensar que nuestras élites llegaron a cierto acuerdo para deshacerse de Cuba, Puerto Rico y Filipinas con la consiguiente y brutal herida a la autoestima nacional, ¿no? Y está claro que, bueno, no es que surja el nacionalismo catalán y el vasco de ahí, pero desde ese momento cogen un impulso brutal, ¿no? ¿Cómo, Sí, cómo, sí. cómo relacionas tú pues eso, ese momento, ese reforzamiento del nacionalismo catalán con la traición, el desastre del 98? Bueno, no digo, no todo el mundo estaba implicado, evidentemente. Había gente que sí que estaba ya pues harta del tema de Cuba y creyó necesario desprenderse de Cuba y otra gente, otros empresarios, otros burgueses, otra gente de poder que estaba completamente en desacuerdo. Ujú. Y en el caso de Cataluña había muchos intereses en Cuba y la pérdida de Cuba no sentó nada bien. O sea, y hubo muchos, no, bueno, una cantidad importante de empresarios o de burgueses que a partir de ese momento entendieron de que el proyecto España no era un proyecto que les interesara y es cuando empezaron a financiar y cuando empezó a tomar fuerza el independentismo catalán, ya directamente el independentismo, sobre todo en gente adinerada, gente de trabajadores de cuello duro, empresarios, empezaron a Ujú. tener dinero, que es lo necesario para crear cualquier nación. Tú lo primero que tienes que tener es una burguesía dispuesta a financiar este proceso, ¿no? Y a activar estos mecanismos, y uno es la historia, como hemos estado explicando continuamente en esta entrevista. Y lo que pasó fue esto. Sí que no fueron todos, por eso aún estamos así, o sea, porque también es el proceso de nunca acabar. Cataluña está con un movimiento independentista desde entonces. Se brindó en el cambio de centuria, del paso del siglo XIX a XX, diciendo que el XX iba a ser, principios del XX,
el inicio de la nueva nación catalana, ¿no? Del nuevo Estado catalán. Y aún estamos igual, o sea, que llevamos ya 120 años con la cantinela, pero sí que es verdad que pese a no haber tenido nunca la suficiente fuerza para separarse, nunca se ha extinguido. Siempre ha estado ahí, incluso durante el franquismo, pues podemos ver que Òmnium Cultural se crea en los años 60. Ah, sí, no lo sabía eso es llamativo. Sí, Pues sí, sí, sí. Y muchos por de los una... espectadores, incluso los españoles, no sabrán muy bien Òmnium Cultural, a lo mejor les suena sobre todo del conflicto de 2017, pero es bueno, una institución tipo ONG muy procatalanista, muy metido en el ámbito de la cultura, ¿no? La guerra Exactamente. cultural del nacionalismo catalán. Pues llevan haciendo la guerra cultural desde los 60. Uno de los fundadores había estado la Falange, pero da igual. Ah, sí. Sí, 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 tiene una historia muy curiosa, pero que estaban allí, y pese al franquismo, pues continuaban haciendo su labor y tenían sus ¿cómo se llama ahora? Una especie de bibliotecas móviles que enseñaban catalán, a bailar sardana, a hacer la guerra cultural y también a meter esta idea. O sea, otro ejemplo de cómo calaba este mensaje de supremacismo, de diferencia de lo catalán respecto a lo español, incluso en aquella época, es Pau Casals en la conferencia que da o la charla que da en la ONU de un minuto hablando de Cataluña, diciendo todo falsedades históricas. Pero estamos hablando de un tío que ya tenía casi 100 años Un y en referente. ¿Y qué he dijo? viajado. ¿Qué es lo que dijo? Yo no había oído hablar nunca de Sí, 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 esto. habló también en el libro. Habló también en el libro. Dijo que Cataluña era la nación más antigua del mundo, que había sido la cuna de la ONU, que el primer parlamento del mundo. Son aquello que nosotros somos la Sí. repera, ¿no? Pero claro, y vas punto por punto y dices, pues el primer parlamento del mundo no lo fue. Primero que aquellos parlamentos medievales tenían lo de democráticos lo que yo, ¿no? O yo mucho más, evidentemente, pero que vamos, que no lo eran, que no lo eran. Pero es que el primero fue el de León, Las muchísimo Cortes antes. de León, ¿no? Sí, sí. El Cortes de León, o sea, pero aparte que decía que el origen de la ONU fueron los tratados de paz y tregua del Abad Oliva, que era una cosa muy común en Europa en aquellos tiempos y que se limitó a un acuerdo entre los nobles para no matar payeses en domingo. Y eso decía que era el origen de la ONU, pero todos estos mensajes fuerza son los que se explicaban en las escuelas y esos que también estos mensajes fuerza de supremacismo que se meten, ¿no? Así sencillos de entender y que hacen entender al catalán independentista o nacionalista que es mejor que el otro. Es que nosotros, los catalanes, somos uno de nuestros hechos diferenciales que nos meten en esta visión falsada de la historia es que somos democráticamente, estamos adaptados, o el catalán está predispuesto a la democracia, mientras que el castellano no. El Sí, castellano, hay un bastante claro supremacismo. exacto, sí, sí. Se busca la diferencia, el supremacismo, y esto se hace con explicaciones históricas. Aquí se dice, no, porque tuvimos la primera democracia. Bueno, pues no. no, ¿O claro, éramos la cuna de la Unión Europea? Pues tampoco. Digo, de la y te Unión. llega un hombre De la ONU. centenario, como comentas, un músico de renombre como Pau Casal y este viejecito venerable, pues debe tener razón, ¿no? Te recomiendo ver el vídeo porque es un minuto y el hombre se echa a llorar, emocionado también. Está muy mayor ya, le quedaba un año de vida y le dice, bueno, pues entrañable, el vídeo entrañable, pero es que el hombre se murió engañado. Madre mía. Sí, sí. Pues sí, sí, hay que verlo. Bueno, y estamos hablando mucho de historia y la historia nos lleva al presente. Y el presente, pues ahora mismo sobre Cataluña es difícil. Y cualquiera que conozca un poco la historia de España, yo creo que es difícil no hacer paralelismos con lo que está pasando ahora, con lo que pasó en el 34, ¿no? Con ese golpe de Estado y la Revolución de Asturias, golpe de Estado en Cataluña y con Pans que fue encarcelado, ¿no? Sí. Pero pasó poco tiempo en la cárcel, pues porque también había presiones y Sí, al bueno, final hasta el que ganó gobierno el Frente Popular. O sea, una cosa y acabó. parecida. En el momento que ganó el Frente Popular, eh, Companys salió a principios del 36. Salió un golpe de Estado que prácticamente no tiene consecuencias negativas penitenciarias para... Bueno, un golpe de Estado en la Revolución de Asturias me parece que son 3.000 y pico muertos, ¿no? O sea, Sí, sí, una barbaridad. realmente En Cataluña fueron ciento y pico, casi 100, no sé. También o sea, fueron también una cantidad. Hubo algo muertos. verdaderamente fuerte, ¿no? Sí. Y todavía en el 34, digamos que la República todavía no había degenerado lo que después fue, los meses previos a la Guerra Civil, ¿no? Que ya se quedan pues prácticamente muertos cada día. Y bueno, pues nos encontramos en una situación que parece que va a pasar lo mismo. Y la pregunta, ya no sé si es como historiador o como Sí. político,
¿Ves riesgo de repetir el pasado, sabiendo lo que pasó después del 34? No estamos en las mismas... O sea, se puede buscar paralelismos en el pasado. Nunca se repite la historia, pero se parece mucho. O sea, al final los elementos en juego son muy parecidos. Y con estos, yo diría que es una mezcla. Estamos más cerca, más que del 34, yo diría que estamos más cerca de los años 20, principio, cuando se va al traste la restauración. Yo creo que estamos en un proceso primero, Sí. antes de llegar a un... Porque no existe la tensión social, ni existe la violencia en las calles que teníamos en los años 30. No, Eso es un factor eso es importante. verdad, pero se nos han olvidado las imágenes de violencia del 2017. Sí, 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 Todo el sí, mundo las sí. esconde, no salen en la televisión ni en ningún lado, pero Por eso. estuvimos a punto de que pasara algo más grave. Lo viví en primera persona, te lo digo yo, porque además estuve haciendo de chofer para un conocido periodista, que vino de visita para conocer lo que pasaba en primera persona durante las votaciones y fui siguiendo a los CDR y cómo se organizaron para las votaciones y cómo iban persiguiéndose y comunicándose para ir los grupos hacia donde iba la policía para liarla, ¿no? O sea, lo viví en primera persona y viví también cómo cayeron en la trampa el gobierno cuando se les avisó de que los Mossos d'Esquadra no iban a intervenir. Y no se nos Fue hizo un caso cuando despropósito. advertimos al gobierno que los Mossos d'Esquadra tenían órdenes y las iban a cumplir de no intervenir. Se nos tomó el pito del sereno y al final ellos tuvieron las fotos que querían, que es lo que hicieron después en la campaña que hicieron por todas las televisiones mundiales, ¿no? Pues de las cargas policiales y toda la parafernalia que estaba perfectamente orquestada. El de tener la gente mayor allí preparada, pues ellos sabían muy bien lo que tenían que hacer y qué foto tenían que buscar, ¿no? Pero bueno, cambiando de tercio, insistiendo en que no estamos tan como en el 34, pero sí que estamos en un proceso de demolición de la Constitución del 78. O sea, el Pues te sistema del tengo que... 78 yo creo que se va al traste como se fue la restauración y que esto va a generar, como generó también en los años 20, eso provocó después que hubo una dictadura, la de Primo de Rivera, después vino la dicta blanda, después de la dicta blanda vino la república, después de la república la guerra. Es decir, no estamos tan lejos como en el 34 para llegar al conflicto, pero sí que vuelve a romperse España. Yo creo que los síntomas ya son clarísimos de que vuelve a haber una fractura. Hay buena parte de los españoles, del resto de los españoles, a los que les da igual lo que esté pasando en Cataluña o en el País Vasco, que por algún motivo u otro pues no continúan votando a PSOE y el PSOE hoy en día está controlado por Pedro Sánchez y Pedro Sánchez pues ya sabemos todos qué pie calza y todos estos llamamientos a una izquierda patriótica de Felipe González y compañía pues simplemente son brindis al sol porque tampoco no están haciendo nada para darle la vuelta a la situación, como montar, organizar, impulsar un nuevo partido político de izquierdas españolista o español, sin complejos, ¿no? Que pueda frenar toda esta deriva autodestructiva que hemos empezado. Yo creo que vamos a vivir años, si no se frena, que es fácil de frenar, es muy fácil de frenar, pero vamos a vivir años intensos y que no soy demasiado optimista. Yo creo que... ¿Ves en riesgo la monarquía? Veo en riesgo la monarquía y veo en riesgo la unidad de España. Sin duda. Sin duda. La veo en No riesgo me las gusta, dos cosas. Sí. no me gusta hacerte esta pregunta, pero creo que encaja. Y no sé si has visto hace pocos días en la portada de La Vanguardia una foto del rey Felipe saludando a Jordi Puyol. A mí me llamó enormemente la atención. Hace pocos días, no sé si la has visto, No la he muchos visto. medios en España la han ocultado, en los grandes periódicos no ha Sí, salido. sí, sí. No la he Y visto. No la he visto. Pero de todas maneras, aparte de estos puede ser hechos, un de error, estas un error de comunicación, digamos, un error sí, en el acto protocolario de no haber tenido la suficiente astucia de evitar el encuentro, el saludo de manos, pero es una foto podría muy ser. desafortunada. Totalmente, totalmente. Y más sabiendo lo que hay, no solamente lo que representa. Jordi Pujol es el alma de lo que estamos viviendo ahora. Es el estratega. Sí, Él sí. lo organiza todo, lo monta todo, es el cerebro. Y si no llegan a ser tan inútiles sus seguidores o sus discípulos como más, pues posiblemente ya estaremos más cerca de la independencia de lo que estaríamos, ¿no? Porque el proyecto que él tenía estaba muy bien orquestado, es un tipo muy inteligente que sabe cómo hacer las cosas y que no les tomó el pelo al resto de gobernantes españoles. Es que al resto de gobernantes españoles, desde Felipe González hasta Sánchez, en el fondo les ha importado un pimiento lo que pasara más allá de 5 años.
Este proceso de demolición del Estado español viene condicionado por un error a la hora de diseñar el nuevo Estado en los 70, donde se le da excesivo poder excesivo poder a los partidos minoritarios nacionalistas en el Congreso de los Diputados. Y para ser presidente de España tienes que dejarte la puerta abierta siempre a tener que negociar con estos tipos si quieres llegar a ser presidente. Bueno, pero ya yo creo que eso ya pues, con 4 décadas de esto, ya, oye, los grandes partidos mayoritarios en cualquier país europeo se habrían puesto de acuerdo y evitas esto, ¿no? Sí, eso es lo normal. Primero que estamos, por eso digo lo de las dos Españas, ya estamos en el sectarismo total y tenemos, Sí, en este caso el PSOE está totalmente desquiciado. A ver, está totalmente desquiciado. Yo he vivido dentro de un partido político y sé lo que es un partido político y sé que aquellos por dentro pues es partitocracia, aquello el que controla el cotarro se carga al disidente dentro del partido y esto es lo que pasa con el Partido Socialista, que este señor ha tomado el poder dentro de esa casa y allí dentro del PSOE es Dios y a partir de aquí hace lo que le da la real gana. Y podrá sí, estar de acuerdo con la línea del partido, no, pero al final él es el amo allí, ¿no? Y esto es como funciona, él y los palmeros que tiene alrededor. es todo por el poder. Es todo por el poder y en el fondo todos funcionan igual, más o menos. Lo que pasa es que este señor ha elevado al cubo todo lo demás. Digamos Sí. que es casi una caricatura de lo peor de la política española en todos los aspectos, tanto el PSOE de hoy en día como líder Pedro Sánchez, ¿no? Pero más o menos el resto de líderes o el resto de partidos han venido a hacer lo mismo, de forma más discreta, no tan exagerada, no tan desvergonzada como lo está haciendo él, pero vienen a hacer lo mismo. Aznar pactó con Jordi Pujol y cedió lo que le pidió y le entregó la cabeza de Vidal Cuadras y lo que le hubiera pedido. O sea, y así todos los demás, poquito a poquito, le han ido pegando mordisco al poder del Estado y la presencia del Estado en Cataluña. Y Sí, es algo que no se acabará y no lo hacen porque hacen nada. Feijóo decía que hemos de buscar el encaje de Cataluña en España. Y te quedas ya, después de tanta comedia, te quedas a cuadro. Y ¿de verdad se lo está creyendo lo que está diciendo? 40 años después Hablar sin seguimos así, encaje. seguimos igual. Claro, Es estamos con la misma comedia cuando, a ver, ya se lo han dicho, además ahora que se han quitado la careta, nadie se engaña. Los independentistas con Jordi Pujol eran mucho más inteligentes, ¿no? Y no decían a la cara que se iban a ir. Ahora lo están diciendo, quieren largarse, quieren países catalans y quieren pasta. Y hasta que no les des eso no se van a callar. Todo lo Pero es demás que son eso comedia. es un imposible y si se fueran solamente como el territorio de la Cataluña actual, pues imagínate, es que sería Bueno, un es enfrentamiento imposible, constante por claro, Baleares, por la Comunidad Valenciana, es que es un escenario imposible, es que todo imposible sería hoy. peor. Imposible hoy. Cuando empezó este baile, el independentismo catalán era un 7% aproximadamente. Eran muy poquitos. En Valencia se están invirtiendo millones en catalanizar Claro, Valencia. sí, Y hay es cierto. muchos que están ya catalanizados en Valencia. Y hay partidos catalanistas en Valencia. Pero es que tú ves los edificios de Òmnium, los edificios que está montando la Generalitat o las campañas que hace la Generalitat en Valencia de cultura, que es por donde se meten, por la historia y por la cultura, y son tremendas. Y el peso que tenía el catalanismo en Valencia hace unos años no es ni de lejos el que tiene ahora, va creciendo. No, no, Si es esto brutal, sigue, pues es verdad, en estos últimos 20 años o 15, sí, claro, sí. claro, tú tranquilo que ellos tienen paciencia. Por eso, sobre todo Jordi Pujol, los otros les entró la prisa y por eso fracasaron. Que se puede frenar, sí. Tú solamente modificas la ley electoral para que estos señores no importen y verás como de repente el señor Feijóo lo del encaje le importa 3 pimientos, Sí, porque sí. ya no los va a necesitar. Y esto es así de crudo. Porque si ahora han contado con ellos es porque les interesa por su propio interés, para meterse ellos en el poder y para meter a los suyos en los diferentes ministerios y los cargos y repartírselo como se hace cuando llegas al poder. Y esa es la clave del todo. Sí, En el sí. momento que tú quitas esa necesidad de pactar con esto, se acabó el tema del ajuste. Y a partir de aquí ya puedes hacer una reforma del Estado y de ajustarla para que esto no vuelva a pasar. Y para vigilar de no ceder en la cultura y en la historia para que estos tíos utilicen los recursos públicos para cargarse a España, que es lo que están haciendo, porque al final, encima, es que el dinero es el de todos los españoles, Es que es el que se está alucinante que usando que para esto se esto. tolere, bueno, Claro, es difícil de creer. De todas maneras, como hablábamos del PSOE, y tú como profundo conocedor de la política catalana, el papel del PSOE en estos últimos 40 años, pues es esquizofrénico, es una locura. Luego también está el factor del PSC, el Partido Socialista Catalán, que tiene un peso y una capacidad de influencia, pues brutal, ¿no? Ya, pues, no sé, el PSC puede suponer el 20% de los votos de todo el PSOE, pero parece que influye incluso mucho más que ese 20%. Entonces,
¿Qué modelo crees que busca el PSOE-PSC, no sé quién manda ahí, para Sí, Cataluña? ¿A qué la están jugando? independencia. ¿Qué quieren? La independencia. Sí, 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 sí. vale. El PSOE, fíjate, además, las oligarquías, o sea, el que manda en el PSC, el que manda en el Mm, PSC, muchos de ellos, no todos, pero buena parte, y sobre todo las que tienen el control, son independentistas, a largo plazo, no para mañana, pero sí poquito a poquito. Al final, o sea, avui paciència i demà independència, que decía Jordi Pujol, pues sería este modelo. Los Maragall están en Esquerra, o Maragall ahora está en sí, sí, Esquerra, sí, eran el hermano, perfiles sí, sí. total. Bueno, Claro, gente que está vinculada con el socialismo este de los años 80-90, pues se está pasando al mundo de Esquerra directamente. Y a la hora de la verdad, pues se mueven en este ámbito. El votante en Cataluña acostumbra a ser español y sin complejos. Por eso creció tanto Ciudadanos en su momento en Cataluña, ¿no? Cuando le salió una alternativa creíble para sustituir a estos independentistas del PSC, porque siempre iban con el tema del catalanismo político y toda esta historia, que el catalanismo, hoy en día no nos podemos engañar, es el primer paso, el primer escalón hacia o el sea independentismo, ¿no? o sea que el PSC, el PSOE son, nacionalistas tratando de pastorear al rebaño español para llevarlos hacia el nacionalismo, entonces. Yo creo que sí, siempre lo han sido. Yo creo que el PSC, que tiene mucha Ujú. fuerza en el PSOE, y en el PSOE lo saben, que el PSC va por libre, el Ujú. PSC, las oligarquías que mandan el PSC, es independentista. Es fuerte, pero, pues, mejor hablar claramente. A los hechos me remito, a los hechos me remito. O Sí, sea, sí. al final, esto, a diferencia del independentista ahora, por ejemplo, Esquerra, siempre ha dicho que era independentista. Convergencia no. Convergencia lo era a largo plazo, pero era más listo y se lo callaba. Ahora no, ahora han salido del armario, ahora te lo dicen a los morros. Esta es la ventaja, ¿eh? Por eso también uno se queda a cuadros, insisto, cuando a Feijóo le están diciendo que no, que me quiero ir, quiero países catalans y quiero dinero y está buscando el encaje. Pero a ver, si te lo está Es que diciendo. están Además salió, están salió el presidente de la Generalitat riéndose, dice, pero qué encaje. les falta un Eso hervor, decimos en en fin. Swahili, ¿cómo se lo explicamos? Pues Sí, sí, claro, sí. o sea, pero si van a por eso, pues deja de jugar con ellos. Si tú no puedes gestionar un país con unos señores que se quieren cargar el país, los tienes que olvidar. Tú tienes Sí. que ir y el modelo tiene que ser, con estos tíos no cuento. Y tengo que dedicarme y centrarme en otra cosa. Y tengo que dedicarme a centrarme en aquellos que no se quieren cargar mi país. Y a partir de aquí, bueno, si tuviéramos una izquierda un poco razonable, pues sí que se podría hacer un gobierno de concentración, una nueva constitución, intentar reconstruir y corregir todos los errores que se cometieron en el año 78, que salieron muchas cosas bien, pero salieron otras cosas mal. Bueno, ha pasado un periodo de 40 años, yo creo que ha llegado el momento de la reforma, pues vamos a hacerlo de forma consensuada, con un 80% a favor de esta reforma para que de aquí 4 años no te la vuelvan a cambiar y se tira adelante, sabiendo que a partir de ahora el modelo no puede contar con los independentistas para la Ujú. gestión de España, por Eso razones de sería gobierno. lo razonable, no es ninguna locura, es que igual, yo en Esto cualquier sería lo país de razonable, Europa, pues, claro, se si no pensaría queremos así. irnos al traste, porque es que, ya te digo, no estamos en el 34. A lo mejor estamos en el 24. Bueno, pues nos faltan 12 añitos. Sí, 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 sí. Bueno, hablas ahí, pues, hay una izquierda, pues, que le falta sentido nacional, pero, tuvimos, a Ciudadanos, Sí, el partido político en el que tú participaste, tuviste unos años de actividad política sí. y, bueno, pues, yo creo que independientemente de si te gustaba más o, estabas más a la izquierda o a la derecha de los planteamientos de Ciudadanos, yo creo que, gran parte de España vio con mucha alegría que Ciudadanos ganara las elecciones en Cataluña, aunque no pudiera gobernar. Fue un momento de, bueno, pues esta es la buena para tratar de empezar a revertir esto. Y ahora Ciudadanos ha desaparecido. Claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Cómo se ha podido perder todo ese capital político? Bueno, la idea era buena, el momento perfecto, nos ilusionó a muchos, o sea, sobre todo mi señora se apuntó a Ciudadanos en 2006. Ujú. Yo me apunté más tarde, pero fui seguidor de Ciudadanos y votante de ellos también desde el principio, por razones obvias. Y, y la verdad es que era una gran idea y una mala ejecución. O sea, un hiperliderazgo, lo que hablábamos de los partidos, de cómo funcionan por dentro, pues todo aquello que se suponía que veníamos a remodelar, a recuperar, a regenerar, pues aprendimos lo peor de la política muy rápido.
Eh, y simplemente aquel que pretendía ejecutar, hacer real aquello que se prometía, pues se lo cargaban. Y al final el partido acabó siendo una cuadrilla de gente que se apuñalaban entre ellos para la silla Así. y Esa poca cosa sensación, más. esa Y poca sensación cosa tienes más. desde dentro y tal, porque los líderes jóvenes, pues Sí, pero por ejemplo, Inés lo primero que hizo cuando ganó las elecciones es largarse eso a fue Madrid por rarísimo, motivos sí, personales. eso Y le dio fue, igual todo. Le dio igual todo. Y ibas por la calle, te preguntaba la gente y le decía, bueno, sí, ella se ha ido, pero nosotros no. Porque claro, ya, ya, en mi pero caso, sí que ella había construido un capital enorme con sus actuaciones en el Parlamento sí, catalán. La claro. verdad que eso no sé cómo se aceptó ni va. Bueno, lo que te decía, coger una gente con buena imagen, que hablaba muy bien, Ujú. pero que tú en un partido necesitas dos cosas más. Primero necesitas crear una estructura de partido. Y eso mi partido no se lo creyeron nunca. Cuando estaba el PP en decadencia, se pensaban que se iban a comer al PP con patatas, pero es que el PP tenía una estructura territorial ya añeja, organizada y Ujú. montada. A nosotros las estructuras territoriales, la política del partido fue cargárselas y crear los enfrentamientos entre las diferentes agrupaciones, entre ellos buscar la discordia porque consideraban que los militantes eran grasa. Eso creo que lo decía Carrizosa, que el militante era grasa, cuando el militante es el todo en un partido. No puede ser que alguien diga eso. No puede Sí, ser. sí, sí, sí. Entonces, claro, no teníamos estructura, por eso fue muy fácil que todo se desmoronara porque prácticamente aquello era un coloso con los pies de barro. Y después que has de actuar, o sea, hablar está muy bien y decir las cosas que la gente quiere oír está muy bien, pero después has de hacerlo realidad. Y hubo casos en que se hizo realidad y no lo digo por tirar flores, pero no porque sea su marido, ¿no? Pero en el caso de Lérida, mi mujer obtuvo 4 concejales, ella entró como líder del grupo de ciudadanos en el Ayuntamiento de Lérida, en un momento en que, poco antes del golpe del 17, y consiguió llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con el PP, que lo lideró ella, Mm. sin entrar en el gobierno, pero para evitar que el Ayuntamiento de Lérida cayera en manos de los independentistas. Impulsando que la lengua española se pusiera como lengua también en el Ayuntamiento de Lérida, cosa que no lo estaba, utilizando el castellano también como lengua, evitando que entraran en los organismos independentistas el Ayuntamiento de Lérida, etcétera, etcétera. Los servicios de limpieza municipales se encargaban de quitar lacitos e historias, cosa que en otras localidades de Cataluña no pasaba, que acababan quitándolo a la gente y peleándose por las calles entre ellos. O sea, fue una isla de orden Muy bien. Sí, y de lo que sí. tenía que haber sido lo que tenía que haberse trasladado al gobierno de Cataluña, incluso al gobierno de España. Se podía hacer, se hizo. ¿Qué hicieron? Pues cargársela, como me expulsaron a mí. No sabía Una vez. eso. No Sí, sí, sabía sí, eso. sí, nos expulsaron prácticamente a los veteranos, todo este proceso último de decadencia, como había empezado el baile de la silla, lo que hacían es cargarse a todo veterano. Porque ya Y estaban reduciéndose el voto, la intención de voto hacia estaba Ciudadanos y... reduciéndose la intención de voto, después no gustaba a los de pata negra, los que habíamos estado desde el principio y los que estábamos por principios. O sea, desde el principio y por principios. Esa gente no gustaba el palmero. Que el Vale. palmero era el que facilitaba que las pocas sillas que van quedando, pues queden para los 4 que quedan. Y en eso está, pero es muy lamentable. Lo que hay ahora, de verdad, es una carcasa vacía de contenido y que son unos señores que lo que pretenden es cobrar durante el máximo tiempo posible de dinero público hasta que el chollo se acabe. Oye, Y en está eso se ha quedado desaparecido. reducido, porque ya prácticamente no Sí. está Albert, Inés No, desapareció en combate, o sea, ¿qué queda? ya no existe y como dices, el derrumbe ha sido vertiginoso. O sea, Sí, 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 creció sí. rápido, pero a mí me ha sorprendido todavía más el derrumbe, ¿no? Pero ¿qué queda Que, de bueno todo esto? Que el nicho existe. O sea, por mucho que digan, hay mucho catalán que estaría dispuesto a votar a una cosa como Ciudadanos, pero seria y formal sí, y con ganas de hacer eso las está bien. cosas y no 4 señores que hablan muy bien y hacen poco. ¿No? El nicho existe y la necesidad existe y somos mayoría en Cataluña. Eso es lo más terrible de todo. Eso es lo Sí, más sí, sí. terrible. Pero ahora estamos huérfanos. Eso es verdad. Hay una cantidad, hay unos votantes que no votarán nunca a un partido de derechas, pero que votarían un partido de centro o de centro izquierda español en Cataluña. Y ahí no hay nada. No hay nada. Pues esperemos que se llene ese hueco. Y en fin, bueno, un poco ya para terminar la entrevista, que te agradecemos todo este largo rato de charla interesantísima, pues tratar de terminarla con una nota de esperanza, volver a tu libro, al penúltimo libro,
el de la extraordinaria vida de López Bru, este empresario que mencionábamos al inicio, que muy peculiar, pero además de, porque se implicó, ya está, en el libro explicas cómo se implica en la guerra de Cuba incluso, o sea que tenía una naviera, tenía muchísimos negocios, uno de ellos era una de las principales navieras. Llama Sí, la sí, la atención más grande, la esto por principal. Sí, sí. la principal, pero que sepa el público que a finales del siglo XIX las compañías navieras comerciales españolas creo que eran las segundas del mundo. O Sí, sea, sí, sí, sí. Tenía teníamos una un flota poderío inmensa. marítimo Sí, enorme, un poderío marítimo enorme en ese sentido, sí, y la Armada Militar pues era la cuarta o quinta del mundo. sí, Pero lo que me llamó muchísimo la atención del personaje es que tenía una perspectiva de lo que podríamos llamar un capitalismo cristiano, ¿no? sí, Y sí, que él se basó en las directrices de la encíclica Rerum Novarum, y realmente ejecutaba acciones que te he oído describir algunas en entrevistas de cuidado a sus trabajadores que eran absolutamente ejemplares, ¿no? Y en ese sentido me parece, y muchos otros, pero un personaje a recuperar, y esa perspectiva como muy hispana, muy española, porque al final nosotros tenemos absolutamente interiorizados los valores del cristianismo, y entonces que un empresario viviera así, ¿no? sí, Y sí. con éxito empresarial, pues me resultaba súper llamativo, súper curioso. ¿Nos puedes comentar un poco sobre el perfil de este señor y Sí, también sí. esa visión que él tenía para España, ¿no? Él pensaba en un nuevo modelo de España que seguramente nos habría alejado de las guerras civiles que llegaron después. Probablemente, probablemente. Era un hombre, primero, que heredó una de las fortunas más grandes de España, cuando no le tocaba heredar, al menos la dirección del emporio empresarial, porque tenía un hermano mayor que murió muy joven, murió con 24 años. Ujú. Y él tuvo que liderar, ¿no?, este emporio empresarial. Eh, lo consiguió hacer de forma brillante, consiguió agrandar incluso las empresas y desde un modelo completamente diferente. Él era un hombre profundamente religioso y también era muy consciente de que había un problema social en Europa, no solamente en España. Era un hombre muy viajado, él estuvo prácticamente en todos los países europeos por temas laborales y por intereses de sus empresas, pero era muy consciente de que había un problema social, un problema obrero. Había unas condiciones laborales de los obreros que eran malísimas, Ujú. y que este nuevo capitalismo pues había llevado a una situación que podía provocar un estallido social, como acabó pasando en España más tarde o como acabó pasando en Rusia, por ejemplo, ¿no? Entonces él fue uno de los primeros en apostar por la Rerum Novarum, por el modelo, digamos, que apuesta, en vez de por la lucha de clases, por la concordia entre clases. Llegar a un Ujú. acuerdo, por un lado obrero, por el otro empresario, para poder compatibilizarse, saber que uno es inseparable del otro, de intentar, efectivamente, pues por un lado, cristianizar, porque el camino entendía que era la religión, cristianizar tanto a unos como a otros y hacerles apostar por los valores cristianos tanto a unos como a otros. ¿Y eso cómo se traducía? Pues en su caso, en sus empresas, digamos que fue el precursor de lo que sería hoy en día en España la sociedad del bienestar. O sea, sus trabajadores tenían escuela gratuita, sus trabajadores tenían servicios sanitarios gratuitos, sus trabajadores tenían pensiones de viudedad para las viudas y seguros de accidentes, una serie de ventajas sociales que en otro tipo de empresas pues no se tenía. Y esto lo hacía con esta doble intención. Por una, por justicia, porque creía que era lo correcto, y por otra, porque también creía que era el camino para la paz social. Que si se mejoraban las condiciones de los trabajadores, pues la conflictividad social evidentemente bajaría, como así sucedió en sus empresas. Él tenía incluso minas en Asturias y la conflictividad en sus minas era muchísimo menor que en otras minas, en otras instalaciones mineras que no gozaban de estas, digamos, de estas ayudas extras que aportaba la empresa. Hay un ejemplo para quien visite Asturias, un pequeño poblado que se llama Bustiello. Bustiello era uno de los proyectos de López Bru, de Claudio López Bru, y es una especie de urbanización de lujo que aún está habitada, son chalets, son Ajá. pequeños chalets que aún están habitados y que tenían todos los servicios. Tenían economato, tenían
escuela, tenían iglesia, eso sí, lo tenían, todos tenían su Que no iglesia, todos falte. los poblados que votaban, que no falte. Y, y era también un premio para aquellos, para los mejores trabajadores de toda la compañía, pues como premio se les daba una vivienda que era prácticamente como si te dieran una vivienda en un chalet en Las Rozas, ¿no? Para buscar un poco la equivalencia, ¿no? Con un trabajador normal y corriente a pie, pues podía llegar a vivir en este chalet como premio a su eficacia laboral, a su buen comportamiento, a lo que sea. Y esto es una especie de paraíso, pequeño paraíso que creo para los mejores trabajadores de la sociedad. Era un poquito un reflejo del modelo que él buscaba y que venía a ser algo parecido a lo que se desarrollaría en otros países europeos, que es la democracia cristiana. Ujú. Estaría muy cercano a ello. Era un hombre también profundamente monárquico, muy de orden, pero también muy respetuoso con la restauración y con la democracia de partidos, aunque él nunca estuvo cómodo con ninguno, más cercano al conservador, pero tampoco nunca estuvo cómodo con ninguno. Y tal vez ese fue el único problema o el por qué no se extendió este modelo, porque no se llegó a crear, impulsado por él tal vez, sí que movió muchos temas de asociaciones, etcétera, pero partido político, propiamente dicho, no promovió y no hubo opción para que este modelo se extendiera por el resto de España, ya que no todos los empresarios imitaron el modelo. En Cataluña hubo algunos que sí, en el resto de España también hubo Bueno, algunos empresarios que lo hicieron, pero no fue algo generalizado. Y eso, bueno, pues entraríamos en el what if, ¿no? Que dicen los ingleses, son las ucronías, de qué hubiera pasado si en España se hubiera apostado por un modelo más justo, ¿no? Inspirado también en este modelo católico cristiano, pero que al fin y al cabo es seguro que hubiera minimizado los problemas sociales, o al menos todas estas diferencias sociales las hubiera minimizado bastante, sí. pues interesantísimo y la verdad que un personaje que se adelanta ciento y pico años porque ahora mismo muchas multinacionales seguramente no ofrecen esas condiciones tan ventajosas Exacto. a sus trabajadores. O sea Sí, que un personaje que sí, sí. seguramente la gran mayoría de los espectadores no tenían en el radar y que gracias a tu libro, La singular vida de Claudio López Bru, pues van a poder acercarse a él, que Sí, realmente es además es un interesantísimo. libro fácil de leer, con muchísima ilustración para podernos poner en el personaje, en el momento, y lo pueden empezar a conocer. Un señor que está en proceso de canonización, o sea, está de beatificación, perdón. Eh, Incluso, incluso, o sea, madre mía. pensaron, desde los años 40 se planteó la posibilidad de que, bueno, y está el tema en Roma, ¿no? Para ver si este hombre lo hacemos beato o no, ¿no? ¿No? Pero que era un buen tipo con mucho dinero, que sabía hacer dinero y que tenía una idea para España y que gastó muchísimo dinero en intentar ponerla en práctica y por hacerlo justo, además, ¿no? Y el Rockefeller español, digamos, como decías, o el Carnegie español, pues es un señor que va para santo, que no es poco, ¿no? Es un, Sí, digamos, no, un Carnegie curioso. un personaje verdaderamente fascinante y muy Sí, español, muy hispano. sí, sí. Y bueno, pues conociendo a este personaje que eleva un poquito el espíritu, pues cerramos ya la entrevista. Óscar, ha sido interesantísimo todo. Seguro que los espectadores aprecian todos los variados temas sobre los que nos has instruido, nos has dado lecciones magistrales sobre el Real de A8, hemos hablado de política catalana y ya cerramos con este personaje interesantísimo. Bueno, Óscar, agradecidísimos y esperamos poder volver a contar contigo en el futuro. pues muchísimas gracias. Aquí me tienes, Pablo, para lo que haga falta y espero estar aquí en Lérida, ¿eh? Y no en otro sitio en el futuro, como dices. Dando la batalla, claro que sí. Ahí estamos todos. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Óscar.